Desde el dolor, cuando el amor traiciona, cuando toca seguir viviendo. Bienvenida. Soy Celeste, una mujer más que sufrió la traición de la persona que más amaba. A los 12 años conocí a Alfonso. Él se acababa de mudar con su familia a mi vecindario, y además fuimos compañeros de clase. Éramos adolescentes, nos hicimos amigos, y con el tiempo, mejores amigos. Pasábamos mucho tiempo juntos, en casa y en la escuela. Hacíamos todo juntos, nos contábamos todo, éramos muy unidos, inseparables. Hasta que nuestros sentimientos cambiaron. Cuando descubrimos eso, fue muy confuso e incómodo. Yo, cuando empecé a sentir algo más, no sabía cómo decírselo, ni qué hacer. Intentamos alejarnos un poco, pero ninguno de los dos pudo, siempre nos buscábamos. Necesitábamos estar cerca. Hasta que, en mi cumpleaños número 15, decidimos aceptar esos nuevos sentimientos y darnos la oportunidad de ser algo más. Ese día fue maravilloso para mí. Él me invitó a pasear por ser mi día, y todo fue hermoso. Todo era diferente, ya no era como antes. Ambos estábamos emocionados, era una felicidad distinta. De regreso a casa, nos confesamos lo que sentíamos, y nos dimos nuestro primer beso. Él fue mi primero en todo. Fuimos esos enamorados adolescentes, inocentes, llenos de un amor verdadero y sincero. Nos amábamos mucho. Terminamos nuestros estudios secundarios y luego ingresamos a la universidad, a la carrera de docencia. Todo era asombroso. Nuestros padres aceptaban y apoyaban nuestra relación. A los 18 años, cuando estaba en mi segundo año de universidad, quedé embarazada. Decidí dejar la carrera, mientras él continuó con sus estudios. Tuve que mudarme a vivir con él, a la casa de sus padres. Nuestros padres nos apoyaban. Todo seguía siendo maravilloso. Nuestros sentimientos no cambiaban. Seguíamos amándonos, apoyándonos y respetándonos. Cuando nació mi primer hijo, fue uno de los días más felices de nuestras vidas. Lo recibimos con mucho amor y alegría. Como toda madre primeriza, fue agotador y preocupante criar a mi bebé. Pero con el apoyo de él y de nuestros padres, seguía adelante. Él continuaba en la universidad, pero en sus tiempos libres siempre buscaba estar con nosotros. Un día, mis padres hablaron conmigo y me dijeron que retomara mis estudios, que ellos me apoyarían con mi bebé. Yo no quería, separarme de mi hijo me era muy difícil. Pero también pensaba que podía ser de gran ayuda que ambos fuéramos profesionales. Lo hablé con él. Dudó mucho, también le preocupaba dejar a nuestro bebé al cuidado de alguien más. Después de varios días pensándolo, tomamos la decisión de aceptar esa oportunidad. Pero justo cuando estaba empezando a hacer los trámites para reincorporarme, empecé a sentir síntomas de embarazo. Me hice las pruebas, y sí, estaba nuevamente embarazada. Me frustré, pero me resigné. Respiré hondo, y me levanté. Decidí dedicarme a mis hijos, a mi familia, con amor y dedicación. Le conté a mi esposo y luego a mis padres. Él lo tomó con alegría, y me dio la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. Siempre estuvo apoyándome. Decidí entregarme por completo a mi familia, a construirla y fortalecerla. Fui con mis padres a pedirles apoyo económico, les pedí que me prestaran dinero para independizarnos y poner un negocio. Ellos aceptaron, y gracias a ellos y al apoyo de mis suegros, alquilamos una casa. Ahí inicié mi negocio de venta de golosinas y abarrotes. Pasé mi segundo embarazo en nuestro nuevo hogar. A los 20 años nació mi segunda hija, quien también fue recibida con muchísimo amor y felicidad por todos nosotros. Después del parto, pasé un tiempo en reposo en casa. Mis padres me visitaban y me ayudaban mucho, y también recibí el apoyo de mis suegros. Luego, poco a poco, me quedé sola criando a mis dos bebés. Mi esposo aún estaba en sus últimos años de universidad, y sus padres seguían apoyándolo económicamente. Mientras tanto, yo me dedicaba a mi hogar y a mi negocio. Y gracias a ese esfuerzo, podía poner el pan en la mesa. Seguimos así. Él se dedicaba a sus estudios, siempre me contaba cómo le iba en la universidad, y yo le hablaba sobre el día a día en casa. Siempre estuvimos el uno para el otro. La verdad es que yo siempre me sentía insegura y celosa. Él en la universidad, rodeado de lindas compañeras, y yo en casa con dos bebés. Pero él siempre me demostraba amor y respeto, y yo lo amaba, lo respetaba y lo admiraba mucho. A los 22 años tuve a mi tercera hija, quien también fue recibida con mucho amor y felicidad por todos nosotros. Tener 3 hijos seguidos fue muy difícil, pero siempre los crié con amor y dedicación. Para ese entonces, él ya había terminado la universidad y estaba por obtener su título.
Al poco tiempo logró graduarse y titularse. Fue una gran felicidad. Fuimos todos a su celebración, y él nos presumía con orgullo. Yo nunca dudé de él. Después de obtener su título, le costó un poco encontrar trabajo. Mientras tanto, consiguió un empleo como auxiliar en un centro educativo cerca de casa. En ese tiempo me ayudaba mucho, ya que sus horarios eran flexibles. Siempre había tiempo para nosotros. En sus horas libres llegaba a casa, me ayudaba con los quehaceres, jugaba con los niños, nos apoyábamos mutuamente. Siempre estábamos el uno para el otro. Los sentimientos seguían intactos, no había cambiado nada. Seguíamos enamorados, amándonos, respetándonos y valorándonos. También en lo económico nos apoyábamos ambos. Él aportaba con su trabajo como auxiliar y yo con lo que ganaba en mi negocio. Al año, encontró un trabajo como docente en su especialidad, pero en otra ciudad, a 3 horas de donde vivíamos. Era una gran oportunidad. Yo misma le dije que no la desaprovechara, que debía intentarlo. Él también estuvo de acuerdo, porque no tenía otra opción mejor en ese momento. Una semana antes de comenzar, viajamos todos juntos para conocer la ciudad, el lugar donde trabajaría y donde se quedaría. Después de eso, regresé con mis hijos a nuestra ciudad. Nos despedimos y volvimos a casa. Por la distancia, decidió quedarse allá y venir los fines de semana. Y así fue. Todos los fines de semana viajaba para vernos. Durante la semana llamaba para saber de nosotros. Cuando llegaba, jugaba mucho con los niños. Se notaba que los extrañaba, y yo también lo extrañaba a él. Yo le decía que disfrutara a sus hijos, que jugara con ellos, mientras yo me encargaba de la casa, de lavar su ropa, de todo. Solo quería que aprovechara el tiempo con ellos. Y así lo hacía. En lo económico, él empezó a aportar más, ya que en ese nuevo trabajo le pagaban mejor. Así vivimos, felices, durante 5 años. Hasta que, a los 26 años, volví a quedar embarazada. Tuve una cuarta hija, quien también fue recibida con mucho amor y alegría. Pero como él estaba trabajando lejos, quienes más me apoyaron después del parto fueron mis padres y mis suegros. Él pidió permiso para estar el día del nacimiento, pero tuvo que regresar rápidamente a su trabajo. Ese mismo año, lo trasladaron a otra ciudad. También quedaba a 3 horas, pero era un lugar diferente. Yo ya estaba embarazada cuando ocurrió ese cambio, así que no pude, ni quise, ir a conocer esa nueva ciudad. Me era muy difícil. Nuestra rutina siguió igual. Él venía los fines de semana, se encargaba de los niños, y yo del hogar. Pero al año de haber nacido mi cuarta hija, él empezó a cambiar. Empecé a notar cosas diferentes. Ya no era el mismo. Antes me llamaba todos los días, ahora solo enviaba mensajes. A veces ni respondía. Se demoraba mucho en contestar, y cuando yo lo llamaba, muchas veces no respondía. Y cuando lo hacía, hablaba poco. Siempre decía que estaba ocupado, que salía con sus colegas, que estaba jugando fútbol, que no podía hablar. Ahí empezó algo dentro de mí, una incomodidad que no podía explicar. Sentía miedo, miedo de perderlo, pero también miedo de descubrir algo que me rompiera por completo. Los fines de semana, cuando él venía, empecé a sentirlo diferente, distante. Con nuestros hijos ya no era el mismo. Ya no jugaba como antes con los mayores. Les decía: vayan ustedes a jugar entre ustedes, estoy cansado. A la bebé la cargaba un rato, la hacía dormir, pero nada más. También empecé a notar algo que me inquietaba mucho. Siempre buscaba la manera de revisar su celular a escondidas. O me decía que iba a visitar a sus padres, pero se demoraba demasiado en regresar. Incluso, a veces se llevaba a mis hijos, y ellos mismos me contaban que en el camino él se quedaba atrás, hablando por celular. Las 2 primeras semanas lo dejé pasar, pero en la tercera ya no pude aguantar. Su indiferencia ya era evidente. Él nunca había sido así. Así que decidí preguntarle. Pero en mi mente, jamás imaginé lo que realmente estaba pasando. Yo pensaba que eran problemas de trabajo, que quizá algo no iba bien, que tal vez lo estaban presionando, o incluso que podía perder su empleo. Nunca pensé que había otra mujer. Esa tarde le dije: Alfonso, ¿qué es lo que pasa? ¿Te está yendo mal en el trabajo? ¿Tienes algún problema con tus compañeros? Cuéntame, sabes que puedes confiar en mí. Estoy aquí para ti. Él me miró y me dijo: sí, lo sé, amor, no te preocupes. Me está yendo bien. No tengo problemas, solo que a veces me estreso. Mis alumnos, es difícil lidiar con adolescentes. Yo le creí.
Y lo apoyé. Le dije que descansara, que no se preocupara por nada, que yo hablaría con los niños para que no lo molestaran. Y así lo hice. Les pedí a mis hijos que ese fin de semana dejaran descansar a su padre. Ellos entendieron. Los mayores jugaban entre ellos, se cuidaban, y yo me quedaba con la bebé, haciendo los quehaceres, preparándole incluso sus comidas favoritas. Así pasaron los siguientes meses. Pero algo ya no estaba bien. Hasta que, en el tercer mes, empezaron los rumores. Me dijeron que mi esposo me estaba engañando, con una docente de su trabajo. Yo no lo podía creer. Pensé que era una broma de mal gusto, o gente envidiosa que quería hacerme daño, que quería separarnos. No, él no sería capaz, me repetía. Pero la duda ya estaba sembrada. Ese fin de semana pensé en preguntarle directamente. Pero no llegó. Por primera vez en años, no vino a casa. Me llamó un día antes y me dijo que no vendría, que se quedaría con sus colegas porque habían organizado un campeonato. Ahí, algo dentro de mí se rompió un poco más. Era la primera vez que faltaba. Y no tenía sentido. Durante toda la semana me había dicho que ya estaba jugando fútbol con ellos. ¿Y ahora también todo el fin de semana? Lo dudé. Mucho. Le pregunté. ¿Es verdad? No me estés mintiendo. Y él me respondió. Claro que es verdad. En todos estos años nunca te he mentido. ¿Por qué lo haría ahora? Yo fingí creerle. Pero desde ese momento, mi confianza empezó a desmoronarse. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Los rumores, sus actitudes, sus respuestas. Todo empezaba a encajar de una forma que me daba miedo. Me llené de preguntas. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué nos está pasando? Sentía que mi mundo, poco a poco, se estaba cayendo. Pero frente a mis hijos, tenía que ser fuerte. Ellos también lo extrañaron. Se les hacía raro que no llegara. Nunca había faltado. Para todos nosotros, ese fin de semana fue diferente. Frío, vacío. Durante la semana traté de llamarlo. Pero ya no era lo mismo. Él casi no llamaba, solo enviaba mensajes para preguntar cómo estábamos. Y cuando yo le preguntaba sobre ese supuesto campeonato, no sabía dar detalles. Respondía corto. Evitaba el tema. Así que decidí llamarlo. Pero no contestó. Solo me escribió diciendo que estaba ocupado, que estaba en una reunión. Y ahí, mis dudas dejaron de ser dudas. Yo ya me imaginaba lo peor. En el fondo, ya lo sabía. Al día siguiente también lo llamé. Le hablé alterada, ya no podía más. Le pregunté por qué me estaba haciendo esto, por qué estaba actuando de esa manera, por qué me evitaba, si él nunca había sido así. Él se rió, y me dijo que qué cosas estaba imaginando, que parecía loca, que quién me estaba llenando la cabeza de ideas. En ese momento, dudé de mí. Pensé que tal vez estaba exagerando, que estaba creyendo en comentarios de gente envidiosa. Me calmé, o al menos, eso intenté. Pero dentro de mí, algo no estaba en paz. Así que decidí que lo mejor sería hablar con él frente a frente, mirándolo a los ojos. Esperé a que llegara el fin de semana. Pero no llegó. Otra vez. Me llamó y me dijo que tampoco vendría ese fin de semana. Según él, un compañero suyo se había accidentado jugando fútbol, y se había comprometido a llevarlo hasta su casa, que quedaba a 2 horas de donde él estaba. Y que, como agradecimiento, su amigo le había pedido que se quedara ese fin de semana con él. Algo no cuadraba. Todo me parecía raro. Por un momento quise decirle que me pasara con su amigo, verificar si era verdad. Pero otra vez, dudé de mí. Me dije que estaba exagerando, que debía confiar. Y lo dejé pasar, otra vez. Ese fin de semana, nuevamente tuve que explicarles a mis hijos por qué su padre no venía. Otra vez vi esa tristeza en sus rostros. Y tuve que ser fuerte por ellos. Durante la semana fue igual. No me llamaba, solo enviaba mensajes. Le pregunté por su amigo, me dijo que estaba mejor, que ya lo había dejado en su casa. Entonces le pedí que llamara a sus hijos, que lo extrañaban, que querían escucharlo. Me dijo que en media hora llamaría. Y cumplió. Me llamó, pero incluso en esa llamada lo sentí distante. Le dije, ¿cómo estás? Y me respondió, no puedo hablar mucho, pásame con los niños. He quedado con mis compañeros para salir a jugar otra vez. El fin de semana que vaya a casa te cuento todo. Le pasé a los niños. Ellos, felices, le contaban todo, le decían cuánto lo extrañaban. Él también les decía que los extrañaba,
que ese fin de semana, sin falta, regresaría. Y así fue. Ese fin de semana volvió a casa. Durante toda la semana yo me había preparado para preguntarle muchas cosas. Pero cuando lo vi, no supe por dónde empezar. Una parte de mí pensaba que tal vez el problema era yo, que estaba exagerando, que él solo estaba esforzándose por nosotros. Así que no le dije nada. Ese primer día, mis hijos estaban tan felices que no querían separarse de él. Y no quise arruinar ese momento. No quise preocuparlos. Pero al día siguiente, todo cambió. Me levanté temprano. No había podido dormir. Tenerlo a mi lado, pero sentirlo tan lejos, me llenaba la cabeza de pensamientos, de dudas, de miedo. No podía descansar. No podía estar en paz. Fui a la cocina a preparar el desayuno. Y al poco rato, él también se levantó. Se sentó a la mesa. Y yo, con todo lo que llevaba dentro, con todas las preguntas, con todo ese dolor acumulado, ya no pude más. Y le pregunté: Alfonso, dime la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? No me mientas, por favor, no me merezco mentiras. Él me miró y respondió: ¿De qué estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Qué reacción es esta? Yo, con la voz quebrada, le dije: He escuchado comentarios sobre ti, con otra mujer. Y con todo lo que ha pasado estos meses, tus actitudes, tu indiferencia, ya no sé qué pensar. Tengo muchas cosas en la cabeza. Por favor, dime la verdad. Él se molestó. Estás loca. Estás alucinando. ¿Por qué crees todo lo que dice la gente? Tú sabes que hay personas que no quieren vernos bien, quieren destruir lo que tenemos. Y tú estás cayendo en eso. Sentí como empezaba a hacerme dudar de mí misma. ¿De verdad crees que me voy a divertir por ahí? Yo me estoy esforzando por ustedes, por esta familia. Y llego a casa, y tú me sales con que estoy con otra mujer. Luego dijo, frío: si vas a creerles a ellos, entonces créeles. Pero no me preguntes nada a mí. Eso me dolió, pero no me detuvo. Entonces dime, ¿por qué estás cambiando? ¿Por qué ya no me llamas? ¿Por qué solo respondes con mensajes cortos? Tú nunca fuiste así conmigo. ¿Qué te está pasando? Ya estás empezando otra vez con tus cosas, respondió molesto. Te estoy diciendo que no pasa nada. En ese momento, lo sentí. Lo supe. Y le dije: entonces muéstrame tu celular. Se quedó en silencio. Siempre que vienes estás con el celular, te escondes, te vas a otro cuarto. Yo sé que hay algo ahí. Si no tienes nada que ocultar, muéstramelo. No, estás loca, y no te voy a dar mi celular, respondió, tajante. Si quieres creerme, bien. Y si no, no me creas. A mí no me importa. Ahí, algo dentro de mí se quebró. El que nada debe, nada teme, le dije. Si estás diciendo la verdad, ¿qué te cuesta enseñármelo? Él se enojó más. Yo me esfuerzo por traer dinero a esta casa, y tú vienes con estas ideas absurdas. Ya déjame en paz. Pero yo ya no podía parar. Entonces explícame, esos fines de semana que no viniste. El campeonato, tu amigo accidentado, dime todo. Dame razones para confiar en ti. Él simplemente dijo: si quieres creerme, créeme. Y si no, es tu problema. Y se fue. ¿A dónde vas? Le pregunté. A la casa de mis padres. ¿También te va a molestar eso? No respondí. Se fue. Al poco rato, mis hijos se despertaron y preguntaron por su padre. Les dije que había ido a ver a sus abuelos. Ellos quisieron ir también. Y como hacía tiempo que no íbamos, decidí llevarlos. Pasamos por el mercado, compramos algunas cosas, y fuimos a casa de mis suegros. Pero cuando llegamos, él no estaba ahí. Pregunté por él, y me dijeron que no había ido. En ese momento, sentí un vacío en el pecho. Su padre, preocupado, lo llamó. Él contestó: Celeste está aquí, dice que viniste para acá. ¿Dónde estás? Y él, molesto, respondió: sí, ya voy. Me encontré con un amigo, estoy conversando con él. Yo escuché todo, y reconocí ese tono, ese enojo, y en mi mente, todo empezó a cambiar. Tal vez no está con ningún amigo. Tal vez, todo es mentira. Fui a la cocina con mi suegra, traté de distraerme preparando el almuerzo, pero mi cabeza no paraba. Cuando llegó tomado. Dijo que se había encontrado con un amigo y se pusieron a beber. Lo dejamos pasar. Mis suegros lo llevaron a descansar. Durmió varias horas. Cuando despertó, comió,
y luego regresamos a casa. Pero al llegar, todo explotó. ¿Por qué me sigues?, me gritó. ¿Qué te pasa? Tus celos ya me están cansando. Me estás presionando. Lo miré, sin entender cómo habíamos llegado a eso. Espero que no le hayas dicho nada a mis padres, continuó. Que no hayas ido a hablar mal de mí, con esas tonterías que tienes en la cabeza. ¿Y si lo hice?, le respondí. Me miró con una furia que no le conocía. Y en ese momento, sentí miedo. Esta es la última vez que haces algo así, dijo. No me sigas más. Luego tomó sus cosas. Me voy esta misma noche. Yo, llena de rabia y dolor, le dije. Entonces vete. Y se fue. Durante la semana, él no llamó. Solo enviaba mensajes preguntando por la salud de mis hijos, como si nada pasara, como si todo estuviera bien, como si no me estuviera destruyendo. El siguiente fin de semana vino, y me pidió disculpas, pero volvió a lo mismo. Indiferente, distante, frío. Yo ya tenía una idea fija en la cabeza. Revisar su celular. Pero él no lo soltaba, no lo descuidaba ni un segundo. No pude hacer nada. Al siguiente fin de semana volvió a venir. Y ese día, sin decirme nada, se llevó a mis hijos mayores a la casa de sus padres. Ni siquiera me preguntó si quería ir. Solo dijo, voy con los niños. Y se fue. En la noche, mis suegros regresaron con mis hijos. Y él llegó borracho. Dijo que se había encontrado con unos amigos. Estaba tan tomado que lo acostaron, y quedó profundamente dormido. Ese momento fue mi oportunidad. Saqué su celular con cuidado, tenía clave. Pero yo ya había estado observando cada vez que él lo usaba. Y ese día, logré abrirlo. Y lo que encontré, me destruyó. Vi llamadas, largas, de más de 1 hora. Todos los días. Mensajes. Mensajes donde hablaban como dos enamorados. Sin compromisos. Sin culpa. Él le hablaba como un adolescente. Como si no tuviera familia. Como si no tuviera hijos. Como si yo no existiera. Seguí revisando. Y entendí todo. Los fines de semana que no venía a casa, estaba con ella. Se iban de paseo, de viaje. Mientras él se divertía, yo me rompía en silencio. Sentí que el mundo se me venía abajo. Me comparé con ella. Me pregunté qué tenía ella que yo no. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? No me dejó. Me reemplazó. Lloré. Lloré como nunca. Pero me levanté rápido. Me limpié las lágrimas. Y salí. Mis hijos me vieron triste. Me preguntaron qué pasaba. Y yo solo sonreí. Les dije que no era nada. Esa noche me quedé en la sala, llorando en silencio, pensando en todo, culpándome. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Yo no estaba perdiendo a un hombre. Estaba perdiéndome a mí. Hasta que el cansancio me venció. Y me fui a dormir con mis hijos. A la mañana siguiente, él se levantó como si nada. Como si no estuviera traicionándome. Como si no hubiera hecho nada. Y me dijo, prepárame el desayuno. Algo dentro de mí explotó. Hazlo tú, le respondí, si tienes hambre. Él se rió. ¿Y ahora qué tienes? Yo quería ser fuerte. Quería decirle todo. Pero no pude. Las lágrimas me ganaron. ¿Qué te pasa?, me dijo. Y ahí, ya no pude más. Ya lo sé todo. Se quedó en silencio. Sé que tienes otra mujer. Sé su nombre. Sé cómo le hablas, como un adolescente sin responsabilidades, sin hijos. Su rostro cambió. ¿Quién te lo dijo?, preguntó molesto. ¿Cómo te enteraste? Eso no te incumbe, le respondí. Lo que importa es, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Ya dejaste de amarme? Se quedó callado por un momento. Y luego dijo, me estoy aburriendo de ti, de todo. Esas palabras no solo dolieron. Me destruyeron, porque no solo perdía a mi esposo, sentía que me estaba perdiendo a mí misma. Yo me esfuerzo por esta familia, continuó, pero necesito atención, necesito relajarme. Nos vemos solo los fines de semana, ya nada es lo mismo. Y luego lo dijo. Sin culpa. La conocí, empezamos como amigos, pero nos ganó la tentación. Y ahora, no podemos parar. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. ¿Y ahora la culpa es mía?, le dije. Tuvimos una discusión fuerte, dolorosa, y él simplemente decidió irse. Se fue, como si nada, como si no dejara una familia rota detrás. Los días siguientes
Fueron los más oscuros de mi vida. No dormía. No comía bien. No tenía fuerzas. Fueron días de rabia, de tristeza, de frustración. Nada tenía sentido. Pero aún así, tenía que seguir. Por mis hijos. Por la vida que quería darles. Me prometí algo. No me iba a quebrar. No me iba a quedar en el suelo. Si él decidió traicionarme, faltarnos el respeto, entonces que lo haga. Pero no iba a permitir que viniera a mi casa. Con esa actitud. Puse límites. Nuevas reglas. Porque, aunque él me falló como pareja, seguía siendo el padre de mis hijos. Durante esa semana solo llamó una vez. Y ni siquiera para hablar conmigo. Pásame a mis hijos, dijo, en tono frío. Se los pasé. Porque ellos no tenían la culpa. Ellos lo extrañaban. Pero ese fin de semana no vino. Y esta vez, yo ya sabía por qué. Ya no había dudas. Ya no había excusas. Estaba con ella. Y yo solo lloraba en silencio. Hasta que un fin de semana decidió venir. Pero no vino bien. Vino con mal humor. Me gritaba a mí, y también a mis hijos. No quería que se le acercaran. Entonces yo exploté. Si vas a venir con ese humor, mejor no vengas. Quédate con ella, y lárgate de esta casa. Él se rió. Se rió en mi cara. Esta es mi casa, y nunca me iré, me dijo. Además, tú nunca sobrevivirías sin mí. Sentí como esas palabras me aplastaban. Yo soy el que mantiene este hogar, continuó. Con ese miserable dinero que ganas, nunca podrías sacar adelante a tus hijos. Ellos necesitan educación, no van a ser unos cualquiera en la vida. Lloré. Pero aún así, le dije, si vas a estar en la vida de ellos, compórtate. Si ya me perdiste el respeto a mí, al menos respeta a tus hijos. Y lo miré, con todo el dolor que tenía dentro. Y si quieres seguir con esa mujer, mejor lárgate. Yo sabré cómo sacarlos adelante. Él se acercó, y me dijo con frialdad. Nunca podría sola. Ese fin de semana se quedó, pero era como si no estuviera. Distante. Frío. Se iba a la casa de sus padres, regresaba tarde, solo a dormir. Mis hijos sufrían su ausencia, incluso cuando estaba presente. Ellos estaban acostumbrados a jugar con él. Y ahora, lo tenían lejos. Los días siguientes fueron agotadores. Y sus palabras no salían de mi cabeza. Empecé a dudar de mí misma. A creerle. Tenía 4 hijos. 3 de ellos ya creciendo, con necesidades, estudios, ropa. Y yo sola, no podía con todo. Sentía que no me alcanzaba, que no era suficiente. Y además, ellos amaban a su padre. No podía separarlos de él. Y yo tampoco sabía vivir sin él. Habíamos estado juntos desde adolescentes. Toda mi vida giraba alrededor de él. No sabía cómo soltarlo. No sabía cómo empezar de nuevo. Así que aguanté. Pero no me quedé por amor. Me quedé por miedo. Miedo a no poder sola. Miedo a fallarles a mis hijos. Y así pasaron 2 años. 2 años de indiferencia. De gritos. De humillaciones. De sentirme cada vez más pequeña. Hasta que un fin de semana. Todo cambió. Llegó diferente. No estaba de mal humor. Jugó con los niños. Me habló. Me buscaba conversación. Yo no entendía nada. De pronto dijo: «Hoy no hagas almuerzo. ¿Vamos a salir? Vamos a comer a un restaurante». Me sorprendió. «Vayan ustedes», le dije. «Yo me quedo». «No», insistió. «Vamos todos». No quería ir. Pero me convenció. Fuimos. Comimos. Y de regreso, empezó a hablarme como antes. Me contaba de su trabajo, de su vida. Y entonces dijo: «Pronto salgo de vacaciones. ¿Qué te parece si viajamos? Vamos a visitar a mis hermanos, todos juntos». Lo miré, y no pude evitar decirlo: «¿Y qué pasó con tu amante? ¿Se pelearon?» El ambiente cambió. «Porque antes nunca tenías tiempo para nosotros», continué. «Tus vacaciones nunca eran para tu familia». Él se rió. «No seas así. Estoy tratando de hacer algo bueno, y tú lo arruinas con tus pensamientos». Luego me dijo: «Piénsalo, y me dices». Pero no se quedó ahí. Llegó a casa, y delante de mis hijos dijo: «El próximo mes nos vamos de viaje. Todos. Nadie se queda». Mis hijos se emocionaron. Sus ojos brillaban. Y en ese momento, me atrapó. Porque yo no quería ir. Pero si decía que no, yo sería la mala, la que arruinaba la ilusión.
la que rompía la felicidad de sus hijos. Y él quedaría como el bueno. Así que me quedé en silencio. Y acepté. Pero por dentro estaba llena de rabia, de confusión. Otra vez había logrado manipular la situación. Otra vez me dejó con la carga emocional, con las dudas, con el peso de todo. Y yo, sin saber qué hacer. Llegó el mes de vacaciones. Y nos fuimos de viaje a otra ciudad. Durante ese tiempo, él actuaba como si nada hubiera pasado. Como si nunca me hubiera traicionado. Como si fuéramos una familia perfecta. Como si siempre hubiera sido el padre ejemplar, el esposo ideal. Delante de su familia, se mostraba así. Pero la realidad era otra. Mis suegros sabían un poco de sus infidelidades. Por eso, en cierto modo, se habían distanciado de él. Aún así, siempre fueron buenos conmigo y con mis hijos. Siempre nos abrían las puertas de su casa. Y yo nunca les prohibí a mis hijos ver a sus abuelos. Ellos no tenían la culpa de nada. En cambio, mis padres sí se enteraron, y se molestaron mucho. No estaban de acuerdo con lo que él había hecho. Y por eso, él ya no quería ir a la casa de mis padres. Sabía que les había fallado. A mí, y también a ellos. Durante ese viaje, él empezó a cambiar. Me prestaba atención. Era atento. Me ayudaba con los niños. Con todo. Parecía otro hombre. Poco a poco, empezó a acercarse nuevamente a mí. Yo al inicio estaba distante. Pero por mis hijos, empecé a ceder. Él bromeaba, me buscaba, intentaba hacerme reír. Y sin darme cuenta, volví a caer. Poco a poco, me fui enamorando otra vez. Me volvió a conquistar. Se robó mi corazón, otra vez. Hasta que un día, me pidió perdón. Me habló de su arrepentimiento, de todo lo que había hecho. De haberme traicionado. De haber perdido tiempo con otra mujer, en lugar de estar con su familia. Me dijo que todo había sido una tentación, una ilusión. Que nunca la amó. Que la mujer de su vida era yo. Me habló de nuestra familia, de nuestros hijos, de todo lo que soñábamos juntos. Y yo le creí. Nos reconciliamos. Volvimos a ser esa pareja de antes. Con el tiempo, él volvió a ser el mismo. Cariñoso, atento, amoroso, presente. No faltaba los fines de semana. Salíamos en familia. Compartíamos. Parecía perfecto. Y yo creí en ese cambio. Creí que todo lo que había pasado había quedado atrás. Que él había reaccionado. Que había entendido que no podía destruir su familia por una ilusión. Y lo volví a amar. Con la misma intensidad. Porque yo siempre fui la que más amó. Y los que más aman son los que más pierden. Nunca dejé de respetarlo. Nunca pensé en hacerle lo mismo. Solo imaginarlo me daba rechazo. Para mí, él seguía siendo el amor de mi vida. Lo admiraba. Lo elegía. Una y otra vez. Hasta que, a los 30 años, volví a quedar embarazada. Me emocioné muchísimo. Sentía que estábamos en nuestro mejor momento. Le di la noticia con alegría. Y él también se alegró. Me dijo que formaríamos una hermosa familia de 7. Que juntos sacaríamos adelante a nuestros hijos. Que les daríamos una buena vida. Que serían profesionales. Que seríamos una familia feliz. Y yo le creí. Nació mi hijo. Un niño hermoso, sano. Lo amemos desde el primer momento. Y durante los siguientes 3 años, todo fue tranquilidad. Él fue un buen padre. Un buen esposo. Estaba presente. Dedicado. Nuestros hijos lo adoraban. El más pequeño no se separaba de él. Lo veía como su héroe. Y él también lo amaba mucho. Vivimos momentos felices. Como cualquier familia, teníamos discusiones, pequeños problemas. Pero nada grave. Todo parecía estar bien. Todo parecía en calma. Hasta que todo volvió a repetirse. Otra vez. Él empezó a actuar como la primera vez que me fue infiel. Las mismas actitudes, las mismas excusas, la misma indiferencia. Y esta vez, no tardé en descubrirlo. Tenía otra mujer. Pero ya no era la misma de antes. Era otra, una nueva. Y con eso, todo se volvió a derrumbar. Las discusiones regresaron. Los gritos. La falta de respeto. Cada día era un problema. Cada día, un dolor nuevo. Se alejaba de nosotros. De sus hijos. De su familia. Y yo ya no sabía qué hacer. Esta vez, la situación era diferente.
Mis hijos ya estaban grandes. Estudiaban, algunos ya estaban en la universidad. Los gastos eran mayores. Y yo sola. No me sentía capaz. Tenía miedo. Miedo de no poder darles lo que necesitaban. Miedo de fallarles. Así que aguanté. Aguanté todo. Sus humillaciones. Sus gritos. Sus traiciones. Todo. Por mis hijos. Pero no me quedé por amor. Me quedé por miedo. Miedo a no poder sola. Miedo a que mis hijos no lograran sus sueños. Con el tiempo me hice más fuerte. Le exigía el dinero para la educación de mis hijos. Ya no le rogaba, le exigía. Y cuando no quería dar, yo peleaba. Porque mis hijos eran primero. También empecé a crecer. Amplié mi negocio. Vendía más cosas. Hacía manualidades. Trabajaba más. Pensaba en una posibilidad. Que algún día él se fuera. Y me dejara. Así que me preparé. Los siguientes 9 años. Fueron un martirio. Se volvió más mujeriego. Ya no era una, eran varias. Tomaba más. Llegaba menos. Y cuando venía, solo traía problemas. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no me importaba su vida. Ya no me dolía como antes. Ya me había desilusionado completamente. Hasta que un día, me miré al espejo, y ya no me reconocí. Esa mujer ya no era yo. Y entendí algo. No podía seguir así. No debía seguir así. A los 53 años, tomé una decisión. Me separé. Ya no aguantaba más. Ya era demasiado. Mis 5 hijos ya eran grandes. Ya entendían todo. Ya habían terminado sus estudios. Ya no necesitaban que yo me quedara en ese infierno. Hablé con ellos. Les dije mi decisión. Y ellos me apoyaron. Mamá, hazlo, me dijeron. Ya no mereces vivir así. Eso me dio fuerzas. Me dijeron que me ayudarían económicamente, que no me preocupara. Pero yo ya tenía algo guardado. Durante años, había ahorrado en silencio. Preparándome, sin saberlo, decidimos irnos. Dejar esa ciudad. Empezar de nuevo. Juntos. Cuando él vino, le dije que me iba. Que me separaba. ¿Y sabes qué hizo? Se rió. Lárgate, me dijo. Así podré traer a mi nueva mujer a vivir aquí. Ni siquiera le importó. Ni a mí, ni a sus hijos. Solo pensaba en él. Y en su nueva vida. Nos fuimos. Lo dejamos todo atrás. Y comenzamos de nuevo. Con el tiempo, supimos que se fue a vivir con otra mujer. Mucho más joven que él. Incluso tuvo un hijo con ella. No sé cómo será su vida ahora. Y ya no me importa. Porque yo soy feliz. Vivo en paz. Sin gritos. Sin humillaciones. Sin traiciones. Mis hijos crecieron. Son profesionales. Tienen sus vidas. Y yo me siento libre. Fue difícil. Muy difícil. Pero hoy puedo decirlo con certeza. Valió la pena. No le guardo rencor. Solo aprendí. Aprendí que el amor no me rompió. Su traición sí. Pero también aprendí que una mujer puede levantarse. Incluso después de haberlo dado todo. Hoy vivo tranquila. Feliz. Y sé que todo lo que pasé fue para llegar hasta aquí. A todas las mujeres que están pasando por algo similar, quiero decirles algo. No se pierdan por nadie. No se queden donde no las valoran. Y aunque duela, si se puede empezar de nuevo. Porque después del dolor, también existe la paz. Hay historias que no terminan cuando alguien se va. Terminan cuando una mujer deja de soportar lo que la rompe. Celeste no perdió un matrimonio. Perdió años de su vida intentando salvar algo que ya estaba roto. Creyó que amar era aguantar. Que perdonar era suficiente. Pero hay heridas que no sanan, solo enseñan. Y es que el verdadero quiebre no fue la infidelidad. Fue el momento en que dejó de reconocerse a sí misma. Porque cuando una mujer se pierde por amor, lo pierde todo. Pero cuando decide elegirse, lo recupera todo. Y ahí es donde realmente comienza su historia.